de cambiar. Y estoy con mi amigo desde Cali a Pinamar, con el coach Faber Solano, a quien le damos la bienvenida. Hola, Faber. Hola, Cari, buenas Ah, tardes para ti y todos los oyentes. estamos corriendo acá, Faber. Sí, bueno. Entonces eso quiere decir que muchas cosas por... Hola, hola, hola. No te me vayas, Faber, por favor. Queremos tenerte acá. Hola, Hola. ¿me escuchás? Sí, 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 ya te escucho. ¿Se pasó algo, no sé, con el internet o algo así porque no te escuchaba? Bueno, ¿Qué, arrancamos de nuevo entonces. Sí, a veces estas cosas pasan. Tal cual, la tecnología, pero también lo bueno que tiene, ¿no? Que vos desde Cali, desde Colombia, puedas comunicarte acá a Pinamar es maravilloso. Sí, maravilloso lo que puede hacer hoy la tecnología de acercarnos también, de acercarnos en algunos momentos a personas que están pues, en otro espacio físico y poder vernos también a través de estas tecnologías es súper bueno porque nos permite observar ese lenguaje corporal y qué está pasando también con la otra persona cuando hablamos. Tal cual, es así. Bueno, Faber, yo estoy muy entregada con el tema del oro, porque digo, me va a fundir oro, ¿qué oro será? ¿Será oro 18, oro 24, 16? ¡Hay oro en Colombia! Descubrió oro. No, bastantísimo, bastantísimo. Ahí había muchísimo más antes, pero hoy en día todavía sigues habiendo bastante. Hay muchas empresas mineras acá en el tema de la explotación de ese metal precioso. Sí. Bueno, Pero no, si bueno, vamos a hablar. nos vamos a la historia, cuánto Sí, saqueo que hubo en la historia con el sí, oro en América, ¿eh? sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, hoy precisamente vamos a hablar de cómo perdonar, ¿no? Perdonar también al final. Y voy a explicarte por qué utilizamos ese título de Reparando con Oro. Y ¿Vale? es basado en una técnica o una tradición milenaria de los japoneses. Se llama Kintsugi. Y esa técnica, lo que hacen ellos básicamente es que cuando se rompe un plato o un jarrón o un tazón o una taza, lo que hacen es coger ese plato, sus partes y unirlas con oro, ¿sí? Entonces no desechan el plato, no desechan el tazón en algunas ocasiones, sino lo que hacen es precisamente repararlo con oro. ¿Y qué es lo que queremos decir específicamente cuando traemos a colación esta técnica maravillosa de los japoneses? Y es que muchas veces en nuestra vida tenemos ciertas cosas que se han roto, ¿sí? Relaciones tal vez, dentro de nosotros, expectativas que teníamos y no se cumplieron. Y entonces la invitación que vamos a hacer a través del programa es cómo empezar a reparar con oro eso que se ha roto dentro de nosotros en algún momento. ¿Cómo hacemos, Faber? ¿Cómo hacemos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos? Lo primero que quisiera hablar es qué es lo que pasa normalmente, ¿sí? Entonces, lo que pasa normalmente es que algunas relaciones se rompen, ya sea con familiares, con amigos, por algún motivo en especial, ya sea porque sentimos que no cumplimos nuestras propias expectativas o porque no nos cumplieron nuestras expectativas, ¿sí? Entonces, nos vamos dando cuenta que eso es algo que pasa, yo diría que muy frecuentemente en todas las personas, y es que pues empezamos a caer como en esos resentimientos en algún momento. El tema no es evidentemente que no tengamos discusiones o diferencias o que no pasen este tipo de situaciones, porque eso pasa, ¿sí? En nuestra vida pasa normalmente que tengamos en algún momento alguna discusión, alguna diferencia con alguien en el campo laboral, en el contexto de pareja,
Pero lo que queremos abordar en este momento es cuando ya, de cierta manera, hemos caído como en ese resentimiento. Y cuando hablamos de resentimiento, quiero decir es que durante mucho tiempo, esa situación o esa herida o eso que se ha roto dentro de nosotros empieza a permanecer. Es decir, si por ejemplo yo me peleé con un amigo o tuve una discusión con un amigo y en ese momento yo sentí que mi amigo me incumplió o mi amiga me incumplió lo que yo estaba esperando y eso me generó enojo, ira, incomodidad y por eso nos peleamos y al final yo no logré volver a restablecer esta relación. Resulta que lo que pasa, podría ser muy natural que pase, pero puede ser que pase también que yo con mi amigo ya no me hablo y evidentemente cada vez que recuerdo esa situación vuelvo y siento esas emociones como el enojo, la ira, me molesto y empiezo a caer en ese siempre resentir, que es volver a sentir lo que pasó en ese momento. ¿Sí? Y lo que queremos precisamente es que empecemos a mirar todas esas relaciones a través de algo maravilloso que es ese oro precisamente para reparar y es el perdón. Tan poderosa palabra, ¿no? Saber Sí, perdonar, porque el rencor lo que hace es como envenenarte cada vez más, ¿no? El recordar ese episodio, esa escena, todo lo que te pasó, o el por qué te estás resistiendo a perdonar, ¿no? sí, exactamente. Y mira que entonces el no perdonar muchas veces nos atrapa. ¿Sí? Nos atrapa en eso que tú estás diciendo, en el rencor, en el odio, en el pensar incluso tomar venganza en algún momento. Pueden pasar muchísimas cosas, pero el tema es que nosotros estamos atrapados ahí y muchas veces no nos damos cuenta que podemos elegir otra posibilidad. Y perdonar precisamente no es sinónimo de olvidar, ¿sí? No es sinónimo de olvidar porque, pues por lo menos hasta el momento yo no he visto una máquina que hayan inventado. Por ahí leí algo alguna vez de que sí habían inventado algo para empezar a eliminar como los recuerdos, pero por lo menos yo no lo he probado, ¿sí? No, no lo he hecho. Entonces, realmente perdonar no significa que nos vayamos a olvidar de lo que pasó. Ni significa tampoco que estemos de acuerdo con lo que pasó, ¿sí? Ni significa que lo aprobemos, sino que vamos de cierta manera a elegir otras posibilidades y ya más adelante les voy a compartir cuáles son esas otras posibilidades porque tenemos precisamente 3 pasos para iniciar a reparar con oro esas situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos? Ya los vamos a compartir. Pero también quiero compartirles en este momento que perdonar desde como lo queremos como mirar en este instante, lo que queremos decir es que empecemos a mirar esa situación de una forma diferente a la que normalmente la hemos venido mirando. Por ejemplo, comprendiendo que tal vez esa persona tenía otras expectativas, otras formas de ver la vida y lo que yo esperaba que se cumpliera en ese momento, pues no se cumplió, porque no dependía de mí solamente, dependía de esa otra persona. Lo otro lo que queremos compartir es que al final no pongamos a depender nuestro perdón, ya sea porque nosotros nos sentimos que nos equivocamos o porque sentimos que otro se equivocó con nosotros, no pongamos a depender ese perdón de otra persona. Es decir, por ejemplo, yo me equivoqué y digo, oye, Karina, lo que pasa es que siento que me equivoqué en este sentido contigo y lo que quiero hacer en este momento es pedirte perdón. Cuando yo digo pedirte perdón, muchas veces estoy poniendo de cierta manera la responsabilidad en que tú me perdones. Entonces, yo ya de cierta manera hice conciencia de que me equivoqué, de que hice algo con lo cual yo no me siento bien,
Pero en ese momento, cuando te digo te pido que me perdones y tal vez tú puedas elegir no perdonarme. ¿Y qué pasaría en ese momento entonces? Si tú eliges no perdonarme, ¿me voy a volver a sentir igual porque tú no me perdonaste? La idea es que precisamente no lo pongamos a depender de la otra persona, porque yo ya reconocí eso en lo cual yo me equivoqué, en lo que yo me siento tal vez culpable, con alguna Actitud. vergüenza, sí, con alguna vergüenza por lo que sucedió. Entonces, ese hecho de reconocerlo y de expresarlo sinceramente hacia el otro, podría decirte fácilmente, eh, te ofrezco una disculpa, ¿sí? Te ofrezco una disculpa por lo que sucedió. Eso no era lo que quería que pasara. Pero ahí ya cambia, porque si yo te pido, estoy esperando a que tú me respondas, ¿sí? A que tú me des o no perdón. En cambio, el ofrecer, pues yo ya hice lo que estaba de mi parte, ¿sí? Ya que lo tomes tú o no, no depende de mí. Eso no quiere decir que no nos va a importar qué piense la otra persona o, o que no nos importa qué siente o qué no siente. No necesariamente es eso, sino que es empezarnos a liberar también nosotros en ese momento de esa carga, ¿sí? De ese sentimiento incómodo, culpa, vergüenza, molestia, me siento mal por lo que hice. Entonces, yo me libero en ese momento porque lo reconozco y ofrezco un perdón. Ofrezco un perdón a esa persona con la cual yo siento que realmente, te ofrezco una disculpa, perdón, te ofrezco una disculpa, ¿sí? Te ofrezco una disculpa por lo que pasó. Entonces, esa es una forma. Cuando yo, de cierta manera, ofrezco una disculpa o le digo a alguien, le doy ese perdón, también es la otra forma, ¿sí? Alguien que siento yo que cometió alguna equivocación conmigo, que falló a mis expectativas, que lo que pasó no era lo que yo sucediera, lo que yo quería que sucediera. Esa es la otra situación. Cuando yo me sentí herido, cuando yo me sentí que vulneraron de cierta manera mi dignidad o en algún caso, lo que pasa es que muchas veces estamos esperando que la otra persona venga y nos pida perdón, ¿cierto? Ya no es lo mismo, ¿sí? Ya hablamos del primer caso, que es cuando yo siento que me equivoqué y ofrezco esa disculpa, ¿sí? Ofrezco esa disculpa a la persona con la que de cierta manera siento que me equivoqué. Y el otro caso que estamos hablando es cuando estamos esperando que nos pidan perdón. Y muchas veces eso no depende de nosotros. La mayoría de las veces no depende de que alguien que yo siento que se equivocó conmigo venga y me pida perdón. En ese sentido, entonces, la invitación también es a que des ese perdón sin necesidad de que te lo vengan a pedir. ¿Para qué? Para que no sigas en ese resentimiento, en ese enojo, en esa ira, en eso que te duele, para que empieces a soltarlo también, para que empieces a soltar esa situación. Porque si nos quedamos esperando a que esa persona venga y nos pida perdón por lo que hizo, por esa situación específica en la cual yo me sentí herido, me sentí vulnerado, me sentí dañado de alguna manera, pues nos podemos quedar esperando toda la vida, Tal cual. porque eso no depende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sí depende de nosotros? Perdonar. Tomar la Dar ese perdón. iniciativa, tomar la Sí, iniciativa, así es. liberarnos. Liberarnos, soltar esas emociones que ya sabemos que nos están generando incluso físicamente dolor muchas veces. Entonces, la invitación principal de hoy para los oyentes es que ofrezcas esa disculpa si en algún momento lo sientes, o que te perdones también por eso que
pasó, si no quieres ofrecer esa disculpa, pero que te perdones también a ti por eso que pasó con esa persona a la que sientes que le fallaste, porque tal vez en algunos casos ya no se pueda, porque la persona puede haber partido a otro plano, ya no está en este plano físico, entonces ofrecer esa disculpa o ese perdón, pues de alguna manera ya no es viable, pero lo que sí es también ahí es la invitación a que te perdones tú por eso que pasó, ¿sí? tal cual. Que te perdones a ti y que perdones a los demás sin necesidad de que vengan a pedirte ese perdón. ¿Y para qué? Como ya lo hemos dicho, para que te liberes de eso que te está atrapando muchas veces, porque esto a veces se Seguro. vuelve frecuente en nuestras vidas, ¿sí? Que tengamos una situación en la cual tenemos una discusión tú y yo y que me enojé en ese momento y ya, y luego pasó y yo volví a, o no volví a restablecer contigo la relación, pero no me siento ni culpable, ni con que me dañaron, ni herido, pues realmente no es algo que estoy resintiendo, pero si eso se vuelve algo que estás resintiendo en el tiempo, es decir, volviéndolo a sentir una y otra vez, pues es algo que hay que empezar a observar cómo liberarlo, ¿sí? Y el primer paso precisamente es perdónate o perdona. Me encantó, Faber. Muy lindo el tema de hoy y reparar con oro. A veces nuestros amigos orientales siempre nos dan un gran ejemplo, una gran sabiduría en un montón de ocasiones. Sí, la verdad sí, muchas cosas podemos aprender de ellos y bueno, y aprender también de nosotros mismos, de esas Tal cual. situaciones que se nos presentan todos los días. Ese primer paso que te digo es vital, es perdonarte y perdonar, Me ¿sí? encantó. Y perdonarte y perdonar en qué, pues hay que identificar en ese mismo paso, identificar cuáles son esas situaciones en las que yo siento que deseo elegir ya empezar a perdonar o perdonarme. Me encantó. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces ahí, ya para empezar a profundizar un poquito más en ese paso. El segundo paso es ¿a quiénes? ¿A quiénes no puedes perdonar aún? ¿Quiénes son esas personas a las que aún no puedes perdonar? Que empieces a darte cuenta. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué es lo que estás sintiendo cada vez que recuerdas ese momento? Tal vez sea esa emoción de culpa, tal vez sea esa emoción de odio, rencor. Y ahí para dejarles a los oyentes en este punto es, ¿para qué sigues sosteniendo ese odio, ese rencor? Si es que lo sientes. Yo tengo una frase que no recuerdo dónde la escuché exactamente, pero es que a veces es el odio y el rencor hacia otra persona, es como tomarnos un veneno pensando que la otra persona se va a morir. No nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo, ese odio, ese rencor, esa frustración, ese dolor, es nuestro. Y que nosotros podemos elegir qué es lo que realmente queremos sentir. Hermoso, hermoso, hermoso. Lo dejamos ahí, Sí, pensando para que los oyentes se queden en esa conversación interna, ¿no? De cada uno para ver en qué tienen que perdonar o a quién tienen que perdonar y poder sí, liberarse. exactamente, para que pensemos y empecemos a hacer esa reflexión, porque de los primeros pasos que hay que hacer en nuestra vida para estas situaciones es reflexionar acerca de ellos. Tal cual. Y qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Y el último paso, que es el tercer paso, es date cuenta de qué te beneficiaría resolver estas situaciones. ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener al perdonar o perdonarte?
de qué es lo que te vas a liberar, de cuáles emociones son las que te vas a liberar. Date cuenta de cuáles son los beneficios que vas a recibir tú. ¿Qué posibilidades te abre el perdón? ¿Y qué te cierra no perdonar? Exactamente. ¿Qué vas a poder seguir construyendo a partir de que ya te perdones o que perdones a otro? Estos pasos que hemos compartido son muy sencillos de aplicar, ¿sí? Es darnos cuenta en cuáles son esas situaciones en las que queremos perdonar o perdonarnos. El segundo paso es a quiénes son esas personas que no hemos podido perdonar aún. Y el tercero es darte cuenta de los beneficios que vas a obtener al realizar ese perdón hacia otro o perdonarte. Esos son los tres pasos que queríamos compartir hoy con los oyentes. Y también decir que esto no es la solución mágica a absolutamente todo, ¿no? Son tres pasos con los que puedes iniciar, pero va a ser un proceso en el cual tú vas a entrar y tal vez necesites ayuda, acompañamiento. Tú sabrás en qué momento la necesitarás, si la necesitas, o si con estos tres pasos ya puedes dar ese paso, valga la redundancia, al siguiente nivel, ¿sí? Al siguiente nivel, salir de esa situación en la que estabas atrapado de alguna manera o en el resentimiento. Entonces, a los oyentes les queremos invitar a que apliquen estos tres pasos y que puedan mirarse, que puedan observar cuáles son esas emociones y que puedan elegir cuáles son las nuevas emociones que quieren sentir en su vida. Muchísimas gracias, Faber. Gracias y obviamente hasta el miércoles que viene, ¿sí? Ay, muchísimas gracias a ti, Cari, y para todos los oyentes. Un abrazo desde Cali, Colombia, para todos allá en Argentina. Gracias. Así pasó por la tarde del magazine el coach Faber Solano. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.